vamos a preparar hoy es una riquísima baklava de frutos secos. La baklava es una receta que es muy fácil de preparar, requiere su tiempo, pero os aseguro que está buenísima. Para hacerla necesitaremos 500 gramos, básicamente son 2 paquetes de masa filo. Masa filo, recordad que es esa masa que es tan súper finita, que mucho más fina que el hojaldre, mucho más fina que la pasta brisa, es como una tela. Después necesitaremos 250 gramos de mantequillas en dados para fundir, 250 gramos de frutos secos, puede ser almendras, puede ser nueces, puede ser una mezcla, en este caso son almendras, nueces y pistachos, que ya he picado un poco con el accesorio picador para que sea todo más o menos del mismo tamaño. Y también necesitaremos una cucharada sopera de canela y 200 gramos, o sea 250 gramos de azúcar. Vamos a empezar deshaciendo la mantequilla en el microondas. Una vez que ya la tenemos deshecha la mantequilla, la reservamos. Y en un bol vamos a añadir los frutos secos, el azúcar y la canela. Lo mezclamos bien para que quede bien integrado. Una vez que ya lo tenemos bien integrado, procedemos a empezar con la baklava. La pasta filo es súper delicada, muy delicada, y no puede estar en contacto mucho rato con el aire porque se seca. Así que tenéis que hacerlo rápidamente. Entonces, ahora yo voy a usar un molde de estos de Pirex y como veis nos va a sobrar bastante trozo. Así que lo vamos a ir cortando. Lo podéis hacer del tamaño que queráis. Pero bueno, yo en este caso lo voy a hacer con este molde. Entonces tenemos que cortar para que nos quede el tamaño justo. Y ahora vamos a empezar el montaje. El montaje es muy repetitivo. Empezamos pincelando la base con mantequilla para que nos sea más fácil de desmoldar. Y los laterales también. Vale. Ponemos una tira de la pasta filo, y pincelamos para que nos quede crujiente y no se nos seque. Siempre es aconsejable pincelarla con una grasa, o bien mantequilla o bien aceite. Y vamos a repetir este proceso unas cuantas veces. Para que se nos forme una base. Como que tenemos nuestras hojas de masa filo, la hemos dividido, la hemos cortado, pues haremos por ejemplo unas 10 hojas de masa filo en la base, y después las otras las iremos intercalando. Una vez que ya tenemos las 10 hojas de la base hechas, iremos intercalando capas de nuestro relleno de frutos secos con azúcar y canela y capas de masa filo. Los repartimos bien por todos lados.
Y ahora ponemos más capas de la masa filo. Si es necesario, pues las recortamos un poquito para que nos sobre. Porque cuanto más capas tenga, más crujiente nos quedará nuestra baklava. Entonces lo ponemos así y lo pincelamos. Con cuidado para que no se nos mueva. Y que nos quede todo bien pincelado. Y volvemos a hacer lo mismo. Una capa de frutos secos y azúcar. Y así los vamos a ir haciendo todos hasta que acabemos nuestros frutos secos. Y otra capa de masa filo. Esto es paciencia. Una vez que ya hemos acabado toda nuestra mezcla de frutos secos y azúcar, ya procederemos a hacer la parte de arriba. Y haremos exactamente igual que hemos hecho en la base. Serán aproximadamente unas 10 hojas, 7, 10, depende de la cantidad que tengáis y lo que os quede. Si este molde, por ejemplo, empieza a crecer, así que me está faltando un trocito, pues como tenemos los recortes que nos han quedado, los vamos a ir cortando y rellenando. Y no pasa nada porque con la mantequilla se queda bien pegado. Empezamos pegando el recorte y vamos pincelando después todo lo demás. Y haremos exactamente como hemos hecho en la parte de abajo. Ahora las 10 hojas o 7, depende de lo que tengáis, seguidas. Una vez que ya tenemos todas nuestras capas hechas, hemos hecho ya las 7 capas de la parte de arriba, lo que vamos a hacer es proceder a cortarlo. Lo vamos a cortar así en forma de rombito para que quede bonito. Cuidado. Y lo meteremos en el horno, que previamente hemos precalentado a 180 grados. Lo dejaremos 1 hora. No es necesario que lleguemos al fondo de todo, no pasa nada. Después, una vez que ya lo tengamos hecho, lo acabamos de cortar. Pero ahora de momento es más que nada para marcar, para que nos sea más fácil después cortarlo. Y ahora que ya tenemos hecho la decoración, lo dicho, 1 hora al horno, calor arriba y abajo, previamente precalentado a 180 grados. Para preparar el almíbar con el que vamos a bañar nuestra baklava, vamos a necesitar 210 gramos de azúcar, 140 mililitros de agua, 120 mililitros o gramos de miel y después unos 4 clavos, pero clavos enteros, ¿vale? Lo que es la especie. Y una ramita de canela en rama. Para preparar el almíbar
meteremos todos los ingredientes en un cazo. Y lo pondremos al fuego hasta que se convierta en un almíbar. Una vez en el fuego lo mezclamos bien y dejaremos que se vaya creando el almíbar. Ya veréis que poco a poco nuestra mezcla es un almíbar muy simple, así que no tiene que ser muy espeso. Poco a poco nuestra preparación, nuestra mezcla irá espesando un poquito y ya lo tendremos listo. Ya tenemos nuestro almíbar listo, veis que ya es más espeso que el agua, un poquito, y ya se nos ha quedado transparente, perfecto. Ahora lo dejamos enfriar un poquito mientras se acaba de hacer nuestra baklava y cuando la tengamos fría la bañaremos con él. Ya ha pasado una hora y ya tenemos nuestra baklava lista. Como veis, ha quedado preciosa. Ahora la dejaremos enfriar y le pondremos el almíbar que ya tenemos frío por encima. Y ahora que ya tenemos nuestra baklava fría, le vamos a ir añadiendo nuestro almíbar. Para que vaya penetrando bien por todos lados. Partiremos nuestra baklava acabaremos de partir con una espátula para separar los rombitos que ya habíamos hecho antes. Y también para que acabe de penetrar bien el almíbar. Y ya tenemos nuestra baklava lista para servir y para disfrutarla. Espero que os haya gustado la receta. Como veis, es muy fácil de preparar. Y si os ha gustado, dadle a me gusta, que se agradece. Y si queréis, pues compartirlo en las redes sociales. También, si queréis estar al día de estas y otras novedades que vamos a ir subiendo, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Y por supuesto, estas y otras recetas las encontraréis en nuestro blog, disfrutandodelacocina.com. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis nuestro correo, disfrutandodelacocina@gmail.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!